¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en Puntos y Comas, un programa que tiene el propósito de enriquecer el conocimiento de nuestra audiencia con datos puntuales, precisos sobre situaciones que están vinculadas con el proceso electoral que se desembocará en los comicios del domingo 2 de junio del próximo año. Sobre este tema, veíamos el viernes pasado que uno de los segmentos más importantes en la lista nominal de electores, las personas que podrán ir a votar en los comicios del próximo año, lo representan los jóvenes. Los jóvenes representan prácticamente un tercio de los 95 millones de personas que podrían votar en los comicios del domingo 2 de junio del próximo año. Sin embargo, hay estudios muy detallados, muy documentados que revelan algo verdaderamente terrible. Los jóvenes, los jóvenes de este país son los más grandes desconocidos para la mayoría de los partidos políticos y para el gobierno. Son muy pocos los que han puesto interés en los jóvenes y es muy poco el interés que los jóvenes tienen en la política y en los partidos políticos. Es muy probable que esta percepción haya cambiado y se haya modificado en un segmento importante de los jóvenes si tomamos en consideración que en la actual administración que empezó en diciembre del 2018, si tomamos en cuenta que en esta administración se ha puesto en marcha un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro, que es un programa en el cual están, digamos, siendo beneficiados 2,5 millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, que es el segmento que la lista nominal de electores considera para aquellas personas que considera como integrantes de este tercio de potenciales votantes que son considerados jóvenes. Pero ha habido estudios muy serios al respecto, muy concretos, muy específicos, como el que se revela en un estudio que se denomina La confianza y la participación de la juventud en la democracia. Este estudio realizado por Silvia Gómez Tagle y José Eduardo García, cuya primera edición fue publicada por el Instituto Nacional Electoral en abril del 2021. En cuanto a escudriñar cómo son los jóvenes y cuáles son los intereses de los jóvenes, este es el estudio más actualizado que se ha publicado en abril del 2021. Claro, se cierra con el año 2018 cuando todavía no entra el gobierno de López Obrador, que sabemos que en ese programa de Jóvenes Construyendo Futuro hay por lo menos 2,5 millones de jóvenes que reciben mensualmente un apoyo o un subsidio de 6,310 pesos mensuales. Es un subsidio para construir futuro, para que los jóvenes se puedan capacitar y puedan desarrollar alguna actividad específica que les permita obtener alguna posibilidad de un futuro más venturoso con base en los conocimientos y en la capacitación. Pero fíjense ustedes los datos que revela este estudio denominado La confianza y la participación de la juventud de la democracia, realizado, como les decíamos, por Silvia Gómez Tagle y José Eduardo García y publicado por el INE en abril del 2021. Algunas de las conclusiones son muy precisas en el siguiente tono. Solo el 7%, solo el 7% de los jóvenes se interesan mucho en la política, pero el 57% declara que le importa muy poco la política en este país. Otro dato importante que refleja esta encuesta, que toma como base dos estudios realizados, dos encuestas sobre cultura política realizadas, una en el 2012 y otra realizada en el 2018, o sea, con 6 años de distancia. En estas dos encuestas que realizaron, entre otras instituciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y varios de los institutos electorales de los estados, por supuesto también incluyendo el INE, también refleja lo siguiente, que son los jóvenes con más edad y escolaridad quienes muestran mayor interés por votar. Y además, el 36% de los jóvenes que acude a las urnas vota con la ilusión de que mejoren sus condiciones de vida. Es decir, el asunto concreto con respecto a la aspiración de los jóvenes cuando van a participar en una contienda electoral es que votan porque esperarían que su voto tenga algún significado que represente una mejora en sus condiciones de vida. Esta es una de las conclusiones más específicas que encontramos en este estudio que se denomina La confianza y la participación de la juventud en la democracia.
La juventud mexicana, dice este estudio, ha sufrido el abandono de los gobiernos federal y locales en diferentes aspectos, ya sea por el limitado acceso a la educación, la falta de empleos, la carencia de servicios de salud, la escasez de espacios culturales, de espacios jurídicos, de espacios de participación y de esparcimiento. Esta precarización de servicios genera incertidumbre y una notable desconfianza de los jóvenes hacia los cuerpos institucionales de la política, que se refleja no solo en una apatía de participación cívica, sino también se marca en el rechazo a las formas más convencionales de la política, por lo que cabe preguntarse si los jóvenes son apáticos y apolíticos por sí mismos o por encontrarse en un contexto de abandono de las políticas públicas. ¿Qué tanto confían los jóvenes en las instituciones gubernamentales? Esta es una pregunta que deberían de plantearse los políticos y los partidos políticos rumbo a los comicios presidenciales del 2024. Para fines estadísticos, con respecto a las dos encuestas que se realizaron en el 2012 y en el 2018 sobre la participación de los jóvenes, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud consideran jóvenes a aquellas personas entre los 15 y los 24 años de edad. Sin embargo, para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de la Juventud, este instituto de la Secretaría de Desarrollo Social, la población joven incluye a los individuos que tienen entre 15 y 29 años. Sin embargo, en esta investigación se toma como jóvenes a las personas que se encuentran entre los 18 y los 29 años de edad y que tienen posibilidades de votar. Ustedes recordarán que cuando vimos la lista nominal de electores, las personas que tienen credencial para votar, vimos que el segmento de jóvenes, de acuerdo con la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, lo integran muchachos de 18 a 29 años. Y este fue el rango de edad en el que fueron analizados todos estos detalles que tienen que ver con los jóvenes, con esos grandes desconocidos para la mayoría de los partidos políticos, para los políticos y abandonados en la mayoría de los casos por los gobiernos en los últimos 36 años y también abandonados por los gobiernos de los estados. Le hacíamos la observación que el trabajo se documenta en una encuesta del 2012 y una encuesta del 2018 y se publica en el 2021, cuando todavía no existía el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, que en este momento le da apoyo para que se capaciten a por lo menos 2,5 millones de muchachos que probablemente habrían cambiado su percepción rumbo a las elecciones del 2024. Pero, ¿qué dice esta encuesta sobre los jóvenes? Bueno, pues miren ustedes, ¿qué grado de instrucción tienen los jóvenes en nuestro país? Estas dos grandes encuestas realizadas en el 2012 y 2018 nos dicen que el 3.8% de los jóvenes tienen apenas 6 años de instrucción, es decir, el 3.8% de los jóvenes de este país han estudiado por lo menos la primaria. Sin embargo, cuando hablamos de los jóvenes que pudieron haber estudiado la secundaria o la prepa, afortunadamente el índice aumenta porque, de acuerdo con esta encuesta, el 80% de los jóvenes de este país o han estudiado la secundaria o han estudiado también la preparatoria. Pero solo el 16% de los jóvenes mexicanos han estudiado alguna licenciatura. Solo 16 de cada 100 jóvenes mexicanos han tenido la posibilidad de estudiar alguna licenciatura. Esto revela este trabajo que publicó el INE en el 2021. También hay otro asunto que es muy importante tomar en consideración. Cuando le preguntan a los jóvenes qué tanto conocimiento tienen de las instituciones electorales y de la labor que realizan las instituciones electorales, nos damos cuenta en esta tabla, en la tabla número 5, que hay una enorme confusión entre los jóvenes, porque si ustedes ven todas las rayas en color naranja, las barras que vemos horizontales en color naranja, son las que se refieren a los órganos electorales de los estados, a las funciones de los órganos electorales de los estados. Y fíjense ustedes, partiendo de una cuestión básica, la mayoría de los jóvenes de este país creen que los institutos electorales de los estados
son los que elaboran las credenciales de elector, cuando todos sabemos que esa es una función exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Y luego los jóvenes perciben generalidades como que los institutos electorales deben promover la cultura democrática y la participación ciudadana, que deben implementar mecanismos que permitan votar. Lo de rigor que todo el mundo sabe, ¿por qué? Pues porque son ideas básicas que ya están de alguna forma en la conciencia de la mayoría de los mexicanos, jóvenes o adultos. Pero vea usted la siguiente tabla que está en la gráfica número 6. Cuando le preguntan a los jóvenes sobre los temas de campaña de promoción del voto que realiza el INE de manera recurrente cada 3 años, le preguntan a la gente, ¿podría usted mencionar algunos temas de las últimas campañas de los institutos electorales para incentivar el voto? Fíjense, nada más el 16% de los jóvenes entrevistados podía recordar alguna idea con respecto a los asuntos electorales, pero al 83.7% no le importaba aprenderse o retener en su memoria algo que tuviera que ver con las elecciones. También, cuando se les pregunta que si recuerdan algún tema de las últimas campañas de promoción, por ejemplo, del trabajo de los tribunales electorales, que es algo ya más especializado, pues ahí solamente el 4.2% tiene alguna remota idea de qué es lo que son los tribunales electorales y de la función que realizan. Esto nada más como indicadores de que para los jóvenes también ciertos temas son prácticamente ajenos. Luego, con la intención de votar, con respecto a la intención de votar con respecto a los segmentos de jóvenes con respecto a la escolaridad. Ya le decíamos a usted que los que tenían instrucción hasta 6 años, es decir, aquellos jóvenes que solamente terminaron la primaria, en el 2018 el 82% de esos jóvenes que solo habían terminado la primaria decían que tenían la intención de votar. Sin embargo, el segmento más amplio, el más sólido, que mostraba interés de votar en el 2018 era de aquellos jóvenes que habían cursado una licenciatura, es decir, los que tenían más edad y los que tenían mayor instrucción eran los que tenían mayor claridad con respecto a su obligación de acudir a las urnas en el 2018. 93.3% de los jóvenes que habían estudiado alguna licenciatura decían que estaban dispuestos a acudir a votar en el 2018. Luego, ¿para qué votan los jóvenes? La gráfica número 8 nos explica para qué votan los jóvenes, qué es lo que los motiva a ir a las urnas. Y fíjese usted, es un asunto muy concreto. El 36.5% de los jóvenes que fueron encuestados en el 2018, el 36.5% dijo que acudía a las urnas con la idea de que su voto sirviera para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar sus condiciones de vida. Y el segundo rango de respuestas importantes, que representa el 20%, es que los jóvenes acuden a votar, los que acuden a votar lo hacen con la idea de que su voto es importante para que haya más justicia social en el país. Estas dos respuestas, estos dos rubros que hablan de los intereses mayores de los jóvenes, también reflejan qué es lo que más padecen los jóvenes. Los jóvenes quieren vivir mejor y los jóvenes quieren vivir en un país donde haya más justicia social. Otro dato importante que vamos a compartir con ustedes, cuando le preguntan en este estudio a los jóvenes si les interesa mucho, poco o nada la política. También aquí el dato es demoledor y debiera de ser una preocupación de todos los partidos políticos y de todos los candidatos, porque solo el 7.90% de los jóvenes dijeron que les interesaba mucho la política. Solo a 7, casi 8 de cada 100 jóvenes le interesa la política, pero lo verdaderamente dramático es que 57 de cada 100 jóvenes dice que la política le interesa muy poco, en tanto que el 34.70% dice que no le interesa nada o no contestó nada porque no tiene interés en la política. Este es un dato muy revelador que también debería de estar en la preocupación permanente de aquellas personas que se dedican a la política. Y bueno, miren, vamos a la gráfica número 10. La gráfica número 10, esta
esta fue la última encuesta que se hizo en el 2018, antes de los comicios. Y bueno, pudo haberse modificado, no sabemos en qué grado, porque la siguiente encuesta se hace hasta el 2024, pero recuerden que hace un momento señalábamos que el programa Jóvenes Construyendo Futuro incluía a 2,5 millones de jóvenes beneficiados. Bueno, pues cuando le preguntaron a los jóvenes en el 2018 con cuál partido político se identificaban más, el 14.1% dijo que con el PAN, el 8.9% con el PRI, el 1.8% con el PRD y el 26.7%, es decir, el rango más alto de aprobación, lo tenía en el 2018 el partido Morena con el 26.7%. Pero lo que vale la pena resaltar de este estudio, y creo que eso es lo fundamental, es que a los jóvenes no les interesa la política. No les han motivado lo suficiente los partidos políticos y los candidatos para que se involucren con la política. Y termino con un solo dato que es fundamental. ¿Quién está interesado en los jóvenes?, le preguntan a los muchachos. Y los jóvenes piensan, el 51.8% de los jóvenes piensan que la familia es la única que está interesada en ellos. La familia es la única que está interesada en ellos como jóvenes. Y con respecto al gobierno, consideran que solo el 5.5% de los muchachos que contestaron consideran que el gobierno pudiera estar interesado en ellos, en su bienestar o en su porvenir. Pero finalmente, en quien más confían los jóvenes en este país es en la familia, porque el 51.8% dice que la familia es la única que se interesa en ellos. Todo lo que refleja esta encuesta debería ser motivo de muchísima reflexión de los gobiernos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los partidos políticos y de los candidatos. ¿Por qué? Porque refleja que los jóvenes se sienten abandonados. A lo mejor ahora menos con ese programa de Jóvenes Construyendo Futuro que abriga a 2.5 millones de muchachos, pero en las últimas décadas este estudio nos dice que los jóvenes se han sentido abandonados. Mañana regresamos con puntos y comas, ojalá que nos acompañe. Por hoy aquí concluimos y le deseamos que tenga una buena noche.